Hola, estamos en la semana número 2 del día martes de nuestro estudio, confiando en Dios a pesar del sufrimiento. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, los versos del 1 hasta el 22. Nuestro devocional estará en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, el verso 11. Vayamos a nuestras citas. Y dice: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira y todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová, como en el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cortel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentaran el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos se deshacen en lágrimas, mis entrañas se conmueven y mi hígado se derrama por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y los niños, aún los de pecho, desfallecen entre tanto en las plazas de la ciudad. Dicen a sus madres: ¿dónde está el pan y el vino? Mientras desfallecen como heridos en las calles de la ciudad y derraman el alma en el regazo de sus madres. ¿Qué testigos te traeré? ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, virgen hija de Sión? Grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y deducciones. ¿Cuántos pasan por el camino, batean palmas al verte, y silban y mueven despectivamente la cabeza sobre la hija de Jerusalén, diciendo: esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron la boca contra ti. Se burlaron, rechinaron los dientes y dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos,
Lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, ordenada por él desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Hizo que el enemigo se alegrara sobre ti y exaltó el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor. Hija de Sión, que tus lágrimas corran día y noche como un arroyo. No descanses, ni reposen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos, implorando la vida de tus niñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mirad, Jehová, y considera a quien has tratado así. ¿Habrá de comerse las mujeres el fruto de sus entrañas? A los niñitos que antes cuidaban tiernamente, ¿habrán de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacen por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Como en día de solemnidad, de todas partes has convocado mis temores en el día del furor de Jehová. No hubo quien escapara, ni quien quedara vivo. A los que yo crié y mantuve, mi enemigo los aniquiló. Amén. Palabras claves: desfallecía, conmovieron, se derramó, quebrantamiento. Mis ojos. ¿Quiénes desfallecían? ¿Por qué desfallecían? Después de repetidas veces de que Jeremías, por instrucciones de Dios, llamara al pueblo de Israel al arrepentimiento y ver que el pueblo de Israel parecía no importarle, observamos que este juicio llegó para ellos. Repetidas veces fueron llamados al arrepentimiento y ellos no quisieron escuchar el llamado de Jeremías. Hoy observamos que este juicio llegó a la nación. La destrucción de la ciudad nos habla de un Dios justo. Después de repetidas ocasiones llamarles y ellos no querer escucharle. Como un Dios justo permitió esta destrucción, que fue el resultado de sus acciones, de su desobediencia. Y aunque hubo un remanente que se arrepintió, también observamos que no todos los judíos se arrepintieron. La gran mayoría no lo hizo. Esto me recuerda a Noé en Génesis 6 y a Abraham en Génesis 18, cómo Dios llama al arrepentimiento, siendo la fuente de la gracia. Les da la oportunidad de rectificar sus caminos. En nuestra lectura observamos que teniendo la hija de Sión un lugar especial, y de este lugar especial cayó hasta la profundidad. En los versos del 1 al 9 observamos pecado, desobediencia, maldad, juicio, condenación, y como resultado viene esta destrucción. Este cautiverio no solo fue la destrucción de la ciudad, esta destrucción incluía al templo, al palacio, y las casas fueron arrasadas. Este templo donde Dios tenía esta comunión o adoración, este lugar especial donde se supone que había santidad, que había sido profanado, estaba siendo destruido. La Biblia dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Dios Padre conoce todo de nosotros. No hay nada que le podamos ocultar.
Él sabía que su adoración era pervertida y que en su corazón era un continuo mal. No le buscaban, no le pensaban. Dios los amaba y solo les daba lo que ellos sembraron. En los versos del 10 al 16 nos habla de amor, de misericordia, de gracia, de bondad. Aun cuando pecaron, Dios buscaba captar su atención, mostrarles que lo que hacían estaba mal. Les mostraba su amor, su corrección. Gracias a la misericordia del Señor, no habían sido consumidos. El sufrimiento de ellos no era porque Dios no los quisiera. Dios Padre los amaba y era ese amor que hacía que Dios Padre interviniera y los detuviera. Observamos en los versos del 17 al 22 que ellos, el remanente de Israel, pondrían sus ojos en Dios, así como nos lo dice Jeremías. Dice que Jehová hizo como lo había determinado y que sus plegarias y las de su pueblo eran de súplica ante Dios. Derramaban su corazón y esperaban en Dios, esperaban que su adversario fuera castigado. Lo presentaban continuamente frente a Dios y presentaban sus acciones de Él. Hoy el estudio me hace reflexionar en los planes de Dios. La Biblia dice que son de bienestar. Reflexiono en el llamado de atención. Y es eso. ¿Cuántas veces les habló? ¿Cuántas veces lo hace con nosotros? Reflexiono que en su caída a Jerusalén y reflexiono en todo lo que esto representa, en la destrucción, como los testigos, cómo la misericordia de Dios los alcanzó. La Biblia dice que donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Israel había sido encontrada falta, pero la gracia y redención de Dios los esperaba. Solo tenían que disponer su corazón. Reflexiono en las consecuencias del pecado. Reflexiono en dónde permanecemos, en si estamos obedeciendo a Dios. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos tu amor, tu gracia, tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque nos permites ver tu gracia en nuestras vidas, esta gracia que tuviste para Israel. Gracias, Padre, por tu advertencia, porque nos llamas a las sendas correctas. Gracias, Padre, porque aún en el dolor podemos sentirte, podemos verte, cómo nos das ese consuelo, cómo nos rescatas de esos caminos malos que elegimos. Ayúdanos, Padre, a esperar por ti, para ser renovadas. Ayúdanos a tener esta continua comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Mis ojos se deshacen en lágrimas, mis entrañas se conmueven y mi hígado se derrama por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, y los niños aún, los de pecho, desfallecen entre las plazas de la ciudad. Apenas podemos creer las palabras que leemos hoy y puede parecer casi imposible reconciliar lo que está registrado en Lamentaciones 2 con el Dios que conocemos, que es bueno, amoroso y bondadoso. ¿Cómo pudo haber permitido tales cosas? Nuestra lectura de hoy es un relato aleccionador de las consecuencias de una vida de desobediencia al Señor. Amigas, que nuestro estudio de hoy sea una advertencia
de lo que le sucede a nuestra alma cuando nos alejamos de Dios, que sea un recordatorio de lo que sucede en los reinos espirituales cuando elegimos la distracción, la tentación y el pecado, y nos alejamos de Dios en lugar de caminar en obediencia y fidelidad con Él. El arrepentimiento diario no es solo una regla a seguir, sino un privilegio para practicar. El Señor desea y anhela que cada ser humano llegue a conocerlo y amarlo y experimente plenitud de gozo en su presencia. Salmo 16:11. Dios es santo y justo. Para mantenerse fiel a su naturaleza, es imposible que ningún pecado entre en su presencia. Las consecuencias del pecado son la destrucción y la muerte, pero Él ha provisto una manera para que tengamos vida, incluso en nuestro pecado. A través de la fe en Cristo, aceptamos el regalo misericordioso del perdón de Dios. Estamos en una batalla espiritual todos los días. Por la gracia de Dios, los que están en Jesucristo pueden pelear del lado victorioso del Señor y por todas las cosas buenas, mientras que el diablo y su ejército atacan, roban y destruyen. Podemos participar en esta batalla y mantenernos firmes en nuestra fe, confiando cada bendición espiritual en los lugares celestiales disponibles para nosotras en Cristo. Efesios 1:3. No olvides ni ignores esta batalla. Es la batalla de la vida y la muerte. Es posible que no veamos las consecuencias de inmediato y con suerte nunca veremos las horrendas escenas descritas en Lamentaciones 2, pero debemos de estar alertas, listas para resistir al diablo y al pecado de la carne, permanecer firmes en nuestra fe y caminar humildemente con nuestro Dios. No estás sola en esto. Mantente fiel, camina en obediencia y recuerda lo que sabes que es verdadero, sin importar tus circunstancias. Arrepiéntete diariamente, ama profundamente a Dios y mantente aseada en su palabra. Amén. Gracias, Dios los bendiga.